Hola hijos de Kermac, ¿listos para el estar completamente a la cabeza? Hace ya casi un año que comenzó todo esto. Las primeras noticias venían desde China a principios de diciembre. Todo sonaba como algo lejano, ajeno a nuestra vida, algo de otro mundo. Y nadie podía imaginar lo que sucedería después. Esa rápida e imparable expansión por todo el mundo. Nos hemos encerrado, nuestras vidas han cambiado, nuestro día a día, la relación con otras personas, con nuestros trabajos. Nada es como antes. Y el tiempo sigue pasando día a día, mes a mes, llegando a la desesperación, mientras nos preguntamos, ¿cuándo acabará todo esto? Hoy vamos a atender a esta pregunta mirando los datos y el trabajo de la gente que sabe de estas vainas, epidemiólogos y virólogos. ¿Estás preparado? Así que siéntate en tu sofá favorito, relaja músculos y articulaciones, deja salir los virus de tu cuerpo, ponte cómodo. Papi Santolaya te lo cuenta. You are going to flip it. ¡Tío! Arrancamos. Esto de los virus no es algo nuevo, existen desde el inicio de los tiempos y nos han acompañado a lo largo de toda la historia, causando estragos en la población, uno de los enemigos más temidos de todos los tiempos. Y como siempre, el ser humano encontró formas de luchar contra este temido rival. Primero escondiéndose, ya sabes, haciendo cuarentenas, después atacando con sus propias armas, con vacunas y finalmente usando su mejor herramienta, su conocimiento, dando lugar a una maravillosa rama de las ciencias, la epidemiología. Hoy vamos a revisar los primeros pasos de esta maravillosa ciencia, sus fundamentos actuales y lo vamos a aplicar a lo que está pasando con este pinche virus. ¡Vamos allá! El ser humano siempre se ha fascinado por la grandiosidad del universo. Al alzar la mirada al cielo, vemos los signos de un vasto e imponente cosmos. Nos sentimos pequeños ante esta inmensidad. Somos una nada ante la escala del universo y las distancias siderales que todo lo abarcan. Y ese sentimiento nos ha acompañado desde el inicio de los tiempos. Algo que, por cierto, no ha ocurrido con la otra inmensidad, el otro infinito, el mundo de lo pequeño. Habría que esperar a la llegada de Anton van Leeuwenhoek, quien a partir de 1670 observa las maravillas del micromundo. Se trataba de un personaje muy peculiar, un comerciante sin ningún tipo de formación científica, usando sus habilidades manuales y su curiosidad como mejores herramientas, construye lentes de inigualable calidad, consiguiendo impresionantes factores de amplificación, hasta 500 veces. Con ello revela al mundo lo que hasta entonces había sido invisible. Las fibras musculares, glóbulos rojos, espermatozoides y lo que es aún más interesante, lo que él llamó dierkens, que en su holandés natal quiere decir pequeños animales, como las bacterias. Van Leeuwenhoek había abierto las puertas a un nuevo reino. Hoy es considerado, con toda justicia, el padre de la microbiología. Imagínate el impacto, ponte en su piel. Para un humano cualquiera que nunca ha mirado por el microscopio, todo eso no existía. El mundo acababa donde acababa tu cuerpo. Piensa, lo más pequeño que podía existir es el grosor de un pelo. Gran error. En realidad, del mismo modo que podemos alargar y estirar las distancias hasta el infinito, llegando desde nuestro cuerpo a planetas, galaxias, cúmulos, supercúmulos, hasta el propio universo visible, podemos también encogerlas, comprimirlas, un órgano, un tejido, una célula, una molécula. De hecho, si lo miras bien, hay tanto espacio por arriba como por abajo. Tan pequeño es para ti una célula como lo eres tú para una galaxia. Y sin embargo, a pesar de esta conexión, no fue hasta hace tan solo 300 años que ese mundo de lo pequeño se hizo visible para nosotros. El conocimiento del micromundo fue fundamental para entender la miríada de procesos que ocurren en nuestro cuerpo, y en particular uno muy concreto, las enfermedades infecciosas tan temidas por nuestra especie. Es así como nacería una maravillosa rama de la ciencia, la microbiología médica. Porque si sabemos quién es nuestro enemigo, es mucho más fácil luchar contra él. Y en esta historia ha sido fundamental la observación, el análisis, la búsqueda de patrones, en definitiva, el método científico. Y es así como durante un periodo muy largo se libró esta batalla. Uno de los pioneros en esta guerra contra lo invisible fue Jon Snow. Sí, en serio, no es broma. Fue Jon Snow. Y si no te lo crees, míralo en Google. Fue en el barrio de Soho, en Inglaterra. Un brote de cólera estaba diezmando la población. Jon Snow buscó una explicación
y halló un patrón. Según su propio diagrama, todos los casos parecen recogerse en un entorno alrededor del depósito de agua. Su solución propuesta era sencilla: cerrar el pinche depósito. Al principio fue recibido con reticencia, pero ante la desesperación siguieron su recomendación. Poco después se acababa la epidemia. Se estaban dando cuenta, la mano del ser humano podía ser vital para desequilibrar esta batalla. Es así como nacen un conjunto de técnicas y herramientas para el control de epidemias, principalmente basadas en la observación y recopilación de datos. Son lo que podrían llamarse métodos descriptivos. Observamos, apuntamos, buscamos patrones, aprendemos y actuamos. Pero todo iba a cambiar cuando a la observación y planificación le sumamos las matemáticas, el modelaje, la evolución y al fin de ello la predicción. Son los llamados métodos mecanicistas, que nos permiten ir más allá, ya no solo entender el cómo, sino también el por qué. Y todo nació de la misma manera: un joven inquieto que quiere resolver un problema acuciante. Este joven se llamaba Ross, como el de Friends, de verdad, búscalo en Google. Bueno, su problema, el de Ross, era ese, la malaria. Es en 1901 cuando Ronald Ross publica La prevención de la malaria, con un nuevo enfoque totalmente original. En vez de analizar los datos a lo bruto, como se hacía normalmente, propuso partir de una base y con ello generar un modelo. La base, pues para una enfermedad que se propaga por infecciones sucesivas, pues tenemos que tener en cuenta cosas como la tasa de contagio, el número de personas susceptibles, el tiempo de contagio. Con ello podemos crear un modelo simple, matemático, con el cual podemos predecir el desarrollo de la epidemia. Con todo ello, si el modelo es realista, podremos no solo anticipar lo que pueda pasar, sino aún más importante, plantearnos qué pasaría si, cómo sería la situación si, proponiendo así acciones y estudiando su impacto. En definitiva, estamos encontrando formas, maneras de cambiar, de mejorar la situación. He ahí la historia de Ross. Ross había pasado media vida observando la malaria, una enfermedad muy mala, y que entonces estaba extendida por todo el mundo, Europa incluida, y hacía auténticos estragos en la población. Ross había observado la relación de la enfermedad con los mosquitos y llegó incluso a proponer un mecanismo de infección. Habría un parásito, hoy llamado Plasmodium, una lombriz microscópica que podía vivir en la saliva del mosquito hasta encontrar un nuevo huésped. Así, mosquito pica humano 1, infectado. Plasmodium se cuela en el conducto de saliva del mosquito. Plasmodium se multiplica dentro de la saliva del mosquito y mosquito pica humano 2, sano. Bueno, ya no. Ross llegó tan lejos que incluso probó su teoría haciendo que mosquitos picaran a humanos contagiados y viendo qué ocurría después con humanos sanos. Principios del siglo XX. Voy a probar a infectar a humanos sanos para ver cómo se propaga una epidemia. Siglo XX. Ay, que si me vacuna me va a pasar una cosa fea y me va a entrar un microchip. Ya a pesar de todos sus esfuerzos, su determinación y también, por supuesto, la de sus voluntarios de ser infectados con malaria, no conseguía que sus ideas calaran profundamente. Es ahí cuando se dirige a su pasión juvenil: las matemáticas. En sus tiempos mozos, las matemáticas le habían despertado curiosidad, pero nunca había encontrado la forma de aplicar esta pasión a su profesión, la medicina y el estudio de infecciones y enfermedades. Su nueva forma de entender la propagación de ellas le daría una maravillosa oportunidad. Él se dijo: en vez de dejar que las cosas ocurran, simulémoslas, planteemos una situación simplificada y usemos las matemáticas para ver qué ocurre. Por ejemplo, con la malaria. Y así se planteó cómo proceder. Se dijo: pongamos que tenemos una persona infectada en una población de 1000 personas. Pongamos además que hay 48.000 mosquitos en el área y que 1 de cada 4 pica un humano. Como 1 de cada 4 mosquitos pica y hay 48.000 mosquitos, pues tendremos unas 12.000 picaduras. Como además hay 1000 humanos y solo 1 infectado, pues tendremos unos 12 mosquitos con Plasmodium en su boca listos para seguir infectando. Pero seguimos con las suposiciones, porque los mosquitos, para poder infectar, tienen que vivir lo suficiente una vez se ha introducido el parásito dentro de ellos y se ha reproducido en su interior para volver a contagiar. Así podemos suponer que solo 1 de cada 3 mosquitos con Plasmodium consigue sobrevivir lo suficiente para ser contagiosos, con lo que de los 12 ya solo nos quedan 4 mosquitos contagiosos. Teniendo en cuenta que solo 1 de cada 4 consigue picar, ya lo tenemos. De los 48.000 mosquitos iniciales, solo 1 en promedio genera infección. Esto es fascinante. El trabajo de Ross está abriendo las puertas a un nuevo mundo. Fíjate cómo. El modelo es muy simple, tanto que pasa muchísimas cosas por alto. Pero quédense con la potencia que tiene algo tan simple. Jugando con 4 o 5 supuestos,
uno puede imaginar qué puede ocurrir y sacar con ello muchas conclusiones. Por ejemplo, y esto es muy importante, que no hay que acabar con todos los mosquitos, simplemente tenerlos a raya por debajo de una cierta cantidad, un cierto umbral a partir del cual, según los parámetros iniciales, la enfermedad no alcanza a propagarse. Y así, con este modelo podemos jugar con cosas como el número de mosquitos, la tasa de infección y muchos demás parámetros para ver qué ocurre en cada escenario y sacar importantes conclusiones de todo ello. Con esto estamos creando un modelo de la realidad con el que podemos estudiar la epidemia en múltiples situaciones. Y al final, el punto más importante, la gran conclusión de Ross: si conseguimos que la tasa de infección sea menor que la tasa de recuperación, la epidemia caerá hasta desaparecer. Y es así como nace toda una línea de investigación, con modelos matemáticos cada vez más refinados, más precisos, que pretenden llegar al fondo de la cuestión y responder preguntas como ¿cuáles son las medidas más eficaces? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Y sobre todo, la pregunta que traemos hoy aquí: ¿cuándo acabará todo esto? Son preguntas que antes no se podía hacer y las matemáticas tienen la respuesta. Tras la semilla plantada por Ross, todo estaba listo para una revolución en el campo de la epidemiología. Uno de sus alumnos, Anderson McKendrick, médico apasionado de las matemáticas, se alió con William Kermack, un químico que perdió la vista en un experimento a los 24 años. Juntos tomaron las ideas de Ross y las llevaron a una nueva dimensión, dando con una visión moderna del estudio epidemiológico y el ya famoso modelo SIR. Vamos con él. McKendrick y Kermack colocaron a toda la población en tres grupos: los susceptibles, los contagiosos y los recuperados. Susceptibles no de echarse a llorar si los llamas feos o cosas así, susceptibles de desarrollar una enfermedad. De hecho, de ahí viene el nombre de SIR, por el término en inglés de estas tres poblaciones. Très bien. Y la dinámica es bien simple. Al principio, todos son susceptibles. Oh, tío, me ha llamado feo. No hay ningún contagioso ni recuperado. Pero llega alguien con la enfermedad. Poco a poco la enfermedad se va extendiendo mientras más y más personas se contagian, hasta que finalmente la pandemia se termina. Este mismo proceso lo podemos ver de forma gráfica. Cómo partimos con una población determinada y cómo se van contagiando poco a poco. Alcanza una meseta y la enfermedad finalmente desaparece. Y de aquí se pueden sacar dos importantes lecturas que los mismos Kermack y McKendrick observaron de su modelo, algo que además nos trae esperanza. La pandemia no termina cuando todos están contagiados, sino mucho antes. Para ello solo hay que entender la dinámica del contagio. Empieza con un crecimiento lento, seguido por una dinámica de crecimiento con tendencia exponencial. En un punto determinado se frena y comienza la bajada hasta desaparecer. Cada una de estas fases las podemos entender por pura lógica. Por ejemplo, el crecimiento es lento al principio, claro, porque hay muy pocos contagiados, por lo que la posibilidad de alcanzar nuevas personas es baja. Esto lleva después a una fase con tendencia exponencial. Si yo contagio a 2 personas y estas a otras 2 personas, pues ya te puedes imaginar cómo empieza todo esto, disparado, lo que llamamos la exponencial. Pero esto no puede durar toda la vida, principalmente porque no hay personas suficientes para crecer hasta el infinito. El crecimiento se frena y finalmente desaparece. Pero la pregunta es, ¿cuándo ocurre algo así? Pues solo hay que mirar con más cuidado el modelo para entenderlo. La meseta se da en el punto de cruce, cuando el número de personas susceptibles ha caído lo suficiente, en particular cuando empieza a ser menor que el número de recuperados. Los recuperados hacen de barrera natural para el virus y los susceptibles son cada vez más difíciles de alcanzar. Cada día hay más gente que sale del hospital de la que entra. Hay más gente con protección al virus que gente susceptible de ser infectada. La epidemia se está atenuando. Pues a este deseable punto en el que la epidemia cede, se le conoce con el nombre maravilloso de inmunidad de rebaño, término introducido por el estadístico Major Greenwood y que refleja esa condición en la que la epidemia está controlada. Pero tú querrás saber, llegado a este punto, ¿cuándo se consigue este maravilloso efecto con la COVID-19? ¿Y dónde estamos actualmente? Pues amigos, amigas, esto no es fácil de decir, pero seguramente, según los expertos, ronda en torno al 60% de la población, aunque ha habido estudios que lo han puesto tan bajo como el 40%. Todo está un poco en el aire. También hay dudas sobre la inmunidad que se desarrolla, una de las razones por las que, si lo estás pensando, no sea correcto ni ético una estrategia de contagio controlado, algo que ya el director de la OMS, por cierto, aclaró en comparecencia. Actualmente, tras casi un año de pesadilla sanitaria, la OMS estima que se ha contagiado un 10% de la población mundial, por lo que parece que aún no hemos llegado a esa meseta y que queda un largo camino por recorrer. Primero habrá que llegar a ella y posteriormente soportar la caída. Algunos expertos hablan de hasta 2 años, una visión que podría ser tildada quizás de pesimista. Pero tranquilos,
igual no hay que esperar tanto. La vacuna tiene un efecto muy importante en esta historia, porque de alguna forma coloca parte de la población susceptible en recuperada sin necesidad de pasar la enfermedad. Y más importante todavía, la fase de contagio. Es una trampa, una fuga en el modelo que acelera la llegada a ese umbral, la inmunidad de rebaño. Lo cual hace que surjan importantes dudas, preguntas. ¿A quién habría que vacunar? ¿A cuántos? Y si decide la gente no vacunarse, ¿qué pasaría? ¿Qué hacemos? Pues esto mejor os lo cuento en otro vídeo. Piratillas. Entonces, ¿qué? ¿Se han quedado más tranquilos? Seguro que no. Pues esto ha sido todo, compañeros. Espero que les haya gustado mucho este vídeo. Me despido sin más recomendando este maravilloso libro, Las reglas del contagio, de la editorial Captain Swing. El escritor se llama Adam Kucharski, un libro muy completo donde se habla de esto que les he contado, es una pequeña parte del libro, pero también, y esto es muy curioso e interesante, traslada el conocimiento de cómo se extienden las enfermedades a cómo se contagian otras cosas, como el tema financiero, los riesgos y demás, el tema de las redes sociales u otro tipo de situaciones como la obesidad o la violencia. Un libro muy recomendable por si quieres echar un ojo a estas cuestiones. Pues ahora sí que ha sido todo, me despido, espero que le des mucho al coco y estudies, que quizás seas tú el próximo Jon Snow. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo, piratilla. Hasta pronto.